Biblia explicada, un recorrido diario por las Sagradas Escrituras. Vamos a continuar nuestro recorrido explicativo por el texto bíblico y hoy hemos llegado al final de otro libro de los profetas menores, el libro de Nahum, que como ya sabemos, Nahum significa consolado. Y en los videos anteriores, en el capítulo 1 y 2, estuvimos hablando acerca de que este libro es una condenación directa a el pueblo de Nínive. Sí, esa misma Nínive que recibió el mensaje de Jonás y que se arrepintió de todo lo que estaba haciendo y Dios les perdonó la vida. Pero bueno, la historia continuó y las siguientes generaciones siguieron haciendo las cosas como las venían haciendo en otra época, contrario a lo que Dios quería para la sociedad, y ahora llegaba el momento de la aplicación del juicio. Aunque este mensaje era de consuelo, como traduce el nombre de Nahum, consuelo, era de consolación para el pueblo de Judá. Ya Israel en el norte había sido destruida. Ahora vamos a ver algunos eventos cronológicos que nos ayudarán a entender también este capítulo 3 que nos corresponde en este día. En el año 626, Nabopolassar, el padre de Nabucodonosor, el mismo Nabucodonosor del libro de Daniel que ya estudiamos. Resulta que Nabopolassar ascendió al poder de Babilonia en ese año 626 a.C. 4 años después, Nabopolassar conquista la antigua ciudad de Nippur, que esto quedaba allí en Mesopotamia, que hoy sería parte del territorio de Irak, el sur de Irak, en el año 622. Ya para el año 616, Egipto se alía con Asiria, cuya capital es Nínive, que es lo que nos corresponde con el mensaje del libro de Nahum. Hacen una aliación estos dos poderes para frenar el ataque de Nabopolassar, que ya estaba conquistando muchos territorios en el año 616, y más aún Asiria, que estaba cerca de la capital de Babilonia. Después tenemos en el año 614 que los medos y los babilonios establecen una alianza para continuar esa conquista, aunque es un poco paradójico el hecho de que los babilonios reciban ayuda de los medos. Muchos años después los medos se iban a unir a los persas para destruir a Babilonia. En el año 612 los babilonios y los medos junto con los escitas derrotan a Nínive. Nínive queda destruida completamente en el año 612, 10 años después de la caída de Israel en el norte, cuya capital era Samaria. Así que Israel del norte también pasa a formar parte del imperio de Babilonia, y en el año 605 muere Nabopolassar y es allí donde Nabucodonosor toma el control de Jerusalén. Y basándonos en la profecía de Nahum, un pequeño remanente de Asiria escapa de Nínive a la población de Harán, tal cual como lo leímos en el capítulo 2 del libro profético. ¿Y cómo fue o cómo llegó a ser el imperio de Asiria? Si ustedes están familiarizados con los mapas, pueden ver allí la capital de Judá, Jerusalén. Este sería el mar Mediterráneo. Este es el Medio Oriente, Egipto. Y todo el imperio asirio tenía todo lo que ustedes ven marcado en la línea marrón. Este era todo el territorio del imperio asirio, incluyendo Babilonia. Ya cuando Babilonia toma poder, pues deja de ser el imperio asirio para convertirse en el imperio babilónico. Y ustedes se preguntarán por qué Asiria no aparece en las profecías de Daniel, porque ya no existía como imperio. Las profecías vienen después con Babilonia, con el sueño de la estatua de Nabucodonosor y así sucesivamente. De hecho, cuando ustedes estudiaron conmigo, si no han tenido la oportunidad de hacerlo, los invito a que vayan a el capítulo 8 de Daniel, donde la visión que Daniel ve de un carnero con un macho cabrío no hace mención a Babilonia, porque prácticamente Babilonia ya no existía como imperio o estaba a punto de dejar de existir, y Asiria en sí ya no jugaría un papel predominante en la profecía, salvo que
dentro de Apocalipsis hay algunas características entremezcladas entre lo que se menciona de Asiria en el capítulo 3 y lo que Apocalipsis 17 muestra de la Gran Babilonia, la madre de las rameras. Una expresión bastante grotesca para una mujer, pero es una ilustración acerca de un sistema político-religioso que se va a manifestar en el fin del tiempo, al final de la historia, antes de la venida de Cristo, y que ese poder político-religioso es una expresión simbólica de cosas que sucedieron en el pasado, pero que se repetirán en el tiempo antes de la venida de nuestro Señor. Con esta introducción histórica, abrimos nuestras Biblias en el capítulo número 3 del libro de Nahum. Y aquí empieza un clamor: ¡ay de ti, ciudad sanguinaria! Y quisiera hacerte una pregunta y quiero que seas muy sincero. Yo más o menos puedo deducir cuál sería tu respuesta, pero sería bueno que reflexionaras qué es lo que tú primero buscarías o preguntarías en un lugar al cual quieres mudarte a vivir. Si tú quieres buscar un lugar para criar a tus hijos, para tu educación, para tu desarrollo profesional, ¿qué es lo que preguntarías de aquella población en la cual aspiras vivir o dedicar bastante tiempo de tu vida a desarrollarte en ese lugar? Vamos a ser sinceros y puedes escribir tus comentarios, tanto los que me están acompañando en el directo como los que están viendo este video grabado. Pueden escribir sus comentarios, decir qué buscas tú de un lugar. Y las posibles respuestas a un lugar para vivir es qué tal es el ambiente de trabajo o qué tal es la sociedad en general. Si hay seguridad, si las personas son corteses, amables, cómo funcionan los servicios, cuál es el costo de la vida, el transporte. Pero en definitiva, lo que más nos importaría es si las personas que habitan en ese lugar son personas honestas, honradas, o hay mucha delincuencia. Es decir, cualquier tipo de pregunta nos podemos establecer cuando vamos a vivir en un lugar. Y suponte que haces las preguntas y las personas te dicen: mira, ese barrio donde tú aspiras a vivir es peligroso, hay mucha delincuencia, roban demasiado, matan a personas, hay drogadicción, hay centros hay sitios nocturnos de libertinaje al aire libre. Seguramente no sería el lugar ideal para criar a tus hijos, porque por más económico que sean los arriendos o por más económicos que sean los servicios, tú lo pensarías mucho para vivir en un lugar donde haya personas de una reputación no muy positiva. Bueno, imagínate la ciudad de Nínive en Asiria, que el Señor mismo en el versículo número 1 del capítulo 3 de Nahum la describa como una ciudad sanguinaria, o sea, una ciudad violenta, toda llena de mentiras. Las personas son fraudulentas, son mentirosas para lograr sus objetivos. Es una ciudad que está llena de rapiña, sin apartarse del pillaje, o sea, de personas que son astutas para los negocios, para su beneficio personal. No importa que los demás sufran, pero estos pillos, estos sinvergüenzas, hacen las cosas y no sienten ningún tipo de dolor por la necesidad de otra persona. Son egoístas, egocéntricos y, como dice aquí el versículo, sanguinarios, porque son capaces de quitarle la vida a cualquier persona con tal de lograr sus objetivos. Y por eso les digo a ustedes, seamos sinceros, ¿vivirías tú en un lugar como este? Y seguramente dirás que no, a menos que tu necesidad económica sea muy grande y estás dispuesto a meterte ahí, incluso a correr riesgos, porque no te da el dinero para vivir en otro lugar. Pero seguro vivirías encerrado en tu casa con mucho miedo. Bueno, aquí hay una condenación para esta ciudad. Ahora quiero mostrarte desde este versículo número 1, quiero mostrarte un comentario que conseguí, que me pareció muy descriptivo con respecto a lo que se dice de Nínive. Fíjate lo que dice el comentario. Un lugar, cuando se le describe a Nínive como ciudad sanguinaria, se le describe como un lugar donde se vertía sangre por cualquier motivo.
y evidentemente sin ningún escrúpulo. En los monumentos asirios, es decir, en el arte asirio, que era para contar la historia de cómo vivían ellos, como esos registros históricos, en esos monumentos se ven muchísimos ejemplos de cómo los caudillos eran desollados, decapitados y empalados vivos o colgados por los pies y por las manos para que murieran con una lenta tortura. Terrible eso. Desollados, les quitaban la piel. Decapitados, les cortaban la cabeza. Empalados, los atravesaban con una vara. Vivos, colgados de los pies y de las manos. Y las personas habían perdido el afecto natural. Esto eran los ninivitas. Estas y otras prácticas inhumanas revelan la crueldad de esta nación. En sus inscripciones reales continuamente se manifiesta gozo, ahí dice gozo, se manifiesta gozo por el número de los enemigos muertos, por los cautivos aprisionados, ciudades arrasadas y saqueadas, tierras devastadas y árboles frutales destruidos. También se habla de rapiña, eran saqueadores. Esto indica la barbarie de los asirios en su trato con los pueblos vecinos. Ellos se deleitaban en el dolor de los demás. Eran implacables en el trato con las demás personas y uno se pregunta, ¿verdaderamente Dios tenía razón? Leyendo esto, sabiendo esta realidad, porque cuando uno no tiene toda la información, empiezan esas dudas y esas objeciones a las decisiones que Dios tomó. Hay personas que objetan el hecho de que Dios haya destruido a Sodoma y Gomorra. Hay personas que critican al mismo Dios por el diluvio universal. Y ver el capítulo 3 de Nahum y solamente pensar en un juicio nos causa terror. Pero cuando vemos las características de estas personas, uno entiende por qué pasó lo que tuvo que pasar. Y en el tiempo del fin no será muy diferente. Dios tiene un registro de todo lo que nosotros hacemos. No porque Dios no tenga memoria, sino porque son las evidencias públicas de por qué Dios actúa aplicando una justicia retributiva de esa manera. Los que han leído conmigo los libros, por ejemplo, Números, capítulo 31, ¿qué ha sido uno? ¿El 31? Sí, creo que es el 31. Uno de los capítulos más objetados dentro del estudio cuando Dios aplica esa justicia retributiva. Hay personas que se consideran incluso más justos que Dios. Pero hermanos, cuando Dios hace esta aplicación, es porque lo tenía que hacer. Y aquí quiero que nosotros podamos reflexionar y pensar sobre aquellas personas, por ejemplo, que practican la delincuencia, que son asesinos, violadores, maltratadores, torturadores. En la actualidad, estoy hablando del siglo XXI, cuando nosotros vemos que hay juicios sobre esas personas. Principalmente he visto juicios en los Estados Unidos donde a muchos de ellos se le aplica la pena de muerte. Y hay personas que anhelan que se les aplique la pena de muerte porque se les considera a esas personas como monstruos. Muchachos que llegan a colegios y asesinan a otros estudiantes y a profesores. Por supuesto, hay quienes están en contra. Pero yo no he visto una manifestación masiva en los Estados Unidos para que haya una abolición de la pena de muerte en alguno de esos estados. De hecho, cuando tú escuchas a los candidatos presidenciales, no los de ahora, sino incluso de épocas anteriores, el tema de la pena de muerte en los Estados Unidos no se toca, no se menciona. Es algo que ya está decretado y así se quedó. Porque las personas consideran que hay quienes merecen la muerte para que se aplique la justicia. Y cuando en algunas ocasiones, esto es realidad, hermanos, yo no me estoy inventando nada. Cuando en algunas ocasiones hay personas que salen absueltas a pesar de la comprobación de sus crímenes, las personas dicen, no hay justicia. Se considera incluso hasta una burla para los familiares que están sufriendo que se le deje en libertad a X persona. Porque la justicia consideró.
o las leyes consideraron que no había suficiente motivo para encarcelar o para matar a una persona. Es una cuestión que debe llevarnos a nosotros a la profunda reflexión en el caso de leer la Escritura, porque claro, es fácil juzgar la Biblia, pero es que el mundo está así también. El mundo está así. Y el Señor hace una descripción bastante gráfica de quién eran los ninivitas. Y pregúntate si estas personas se merecían o no se merecían el castigo. Y preguntémonos si en el tiempo del fin, antes de la venida de Cristo, personas con estas características se merecen el juicio final, la aplicación de la muerte segunda. Y aún en la misericordia de Dios podemos decir que es una muerte llena de bondad y de amor de Dios, porque estas personas morirán por toda la eternidad en un sueño profundo, como si nunca hubiesen existido. Y hay quienes, incluso dentro del cristianismo, anhelan que se estén quemando por toda la eternidad. Hay quienes me han dicho a mí, bravísimos, que por qué yo no creo en el infierno. Si es una terminología que se ve clara en el Nuevo Testamento. Digo, bueno, porque yo tengo mis razones de creer de que la traducción es inadecuada y que el concepto que nosotros tenemos del infierno es un concepto totalmente antibíblico. Porque los que viven, nosotros que vivimos, sabemos que vamos a morir, pero los muertos nada saben, lo dijo claro Salomón. Y Salomón fue inspirado por el Espíritu Santo, no fue el hombre más sabio de toda la tierra. Pero dentro del corazón de muchos cristianos anhelan que el infierno sea una realidad y que la gente se queme por toda la eternidad. Pareciera que desearan que eso fuera verdad. Entonces no vengan a juzgar a Dios cuando aplica la justicia, y en este caso cuando lo hace con Nínive, tal cual como lo hizo con Sodoma y Gomorra, y tal cual como lo hizo antes del diluvio, o lo hizo con las personas con el diluvio. Estas personas eran sanguinarias, mentirosas, eran unos pillos llenos de rapiñas. Se les describe a ellos como el chasquido del látigo, aquellos que laceran el cuerpo de otras personas, los maltratan, y fragor de ruedas, caballo atropellador y carro que salta, así son ustedes como carro atropellador. Jinete iniesto y jinete listo, totalmente erguido, lleno de orgullo para atacar. Resplandor de espada y resplandor de lanza, multitud de muertos y multitud de cadáveres, cadáveres sin fin, y en sus cadáveres tropezarán. Estas personas eran tan asesinos, tan inmisericordes, que mataban a diestra y a siniestra, y en medio de sus sanguinarias acciones se tropezaban con los propios cuerpos que habían matado. ¿Se merecen estas personas el juicio que Dios les dio? ¿Se merecían? Por supuesto que sí. Quizás esa era la ira de Jonás, de que Dios le diera una oportunidad a ellos, pero es que Dios siempre brinda oportunidad a todos. Hermanos, mira, la persona más malvada de este mundo el día de hoy, mientras tenga vida, tiene la oportunidad de cambiar si realmente se pone en las manos del Señor. Eso es una buena noticia, eso nos da aliento y esperanza. A veces como seres humanos no lo entendemos, que Dios pueda perdonar a un ser tan cruel, pero lo puede perdonar si realmente hay una conversión. Nosotros hay cosas que no entendemos porque no estamos en la mente de otra persona, pero Dios conoce lo profundo. Y como Dios conoce lo más profundo de nuestra mente, Él sabía que estas personas habían colmado la gracia, habían llegado al punto sin retorno y bueno, dice el versículo 4, a causa de la multitud de las fornicaciones de la ramera de hermosa gracia. Esto es un lenguaje simbólico hablando de la ciudad de Nínive. No está hablando de una mujer como Apocalipsis 17, tampoco habla de una mujer literal. Habla de un sistema que se le llama la Babilonia, la madre de las rameras, que ha hecho beber a todas las naciones del vino del furor de su fornicación. Y ella será también destruida y también se le pagará conforme a sus fornicaciones. Aquí se habla de una fornicación espiritual, es decir, se han dado a los placeres y a los deleites en nombre de otros dioses. Y no era que no habían conocido a Jehová, porque la historia de Jonás nos muestra que Nínive conoció
a Jehová, o por lo menos algo del Señor. Y si hubiesen querido transmitirlo a la siguiente generación, lo hubiesen hecho y posiblemente lo hicieron, pero la siguiente generación siguió en pos de sus fornicaciones, aunque era una ciudad hermosa, aparentemente inexpugnable. También se le describe como maestra en hechizos porque practicaban todo tipo de ¿cómo se le dice a esto? Sí, sesiones espiritistas. Eran como brujos. Consultaban a los muertos. Y hacían toda clase de cosas inadecuadas. Pero parece que esto era como una seducción también para otras naciones. O sea que otras naciones adoptaron también estas costumbres. Lamentablemente Israel y Judá tomaron algo de eso y por eso mismo también fueron reprendidos y castigados. Seduces a las naciones con tus fornicaciones y a los pueblos con tus hechizos. Heme aquí contra ti, dice Jehová de los ejércitos, y descubriré tus faldas en tu rostro, y mostraré a las naciones tu desnudez, y a los reinos tu vergüenza. Es decir, eso no te va a servir de nada, esos hechizos, esos encantamientos, esas idolatrías, ese poder, ese lujo, eso por el cual tú ostentas tanto orgullo, no te va a servir de nada porque vas a ser destruida. Echaré sobre ti inmundicias, o sea que Dios retribuirá conforme a lo que ellos mismos hicieron. Te afrentaré y te pondré como estiércol. Otras versiones quizás lo puedan presentar como espectáculo. Será algo espectacular, pero a la vez vergonzoso. Como queriendo decir, todos serán testigos de lo que a ti te va a pasar. Todos los que te vienen se apartarán de ti y dirán, Nínive es asolada. ¿Quién se compadecerá de ella? ¿Dónde te buscaré consoladores? No lo habrá. No habrá quien se consuele, porque de hecho ya vimos al principio de este estudio que se confabularon varias naciones para atacar a este imperio de Asiria. ¿Eres tú mejor que Tebas? ¿Y quién es Tebas o qué es Tebas o dónde estaba Tebas? Bueno, Tebas es una región, una ciudad del Alto Egipto. El Egipto pues cubría gran parte, todo el imperio Alto y Bajo Egipto de lo que hoy sería África, gran parte de ese territorio africano. Y Tebas pues era una ciudad que los mismos asirios habían conquistado. Y Dios le hace una pregunta retórica para que ellos se den cuenta de su condición, diciéndole, ¿eres tú mejor que Tebas? No lo eres, eres igualito a ellos, eres peor que ellos. Que estaba Tebas asentada sobre el Nilo, rodeada de aguas, cuyo baluarte era el mar y las aguas por muro. Bueno, esos territorios fueron conquistados por los asirios. Y Dios hace la comparación, así como tú conquistaste, así como tú atropellaste, así como tú mataste, así mismo se te hará. Etiopía era su fortaleza, nuevamente hablando de los territorios africanos. También Egipto, y eso sin límite. Fut y Libia fueron sus ayudadores. Todo esto que estamos mencionando en el versículo 9 son territorios africanos. Sin embargo, ella, hablando de Tebas, fue llevada en cautiverio, a pesar de que tenía toda esa alianza de todas esas poblaciones. Tebas fue llevada en cautiverio. También sus pequeños fueron estrellados, porque estas personas eran crueles, mataban así, incluso hasta niños, jóvenes, mujeres embarazadas, personas mayores, los mataban a todos sin misericordia. En las encrucijadas de las calles y sobre sus varones echaron suertes, y todos sus grandes fueron aprisionados con grillos. ¿Está hablando de qué? De Tebas, de esta ciudad de los territorios africanos. Tú también, ahora sí dice el versículo 11, tú, Asiria, Nínive, serás embriagada, embotada, y serás encerrada. Tú también buscarás refugio a causa del enemigo, que en este caso era Babilonia, y los medos que se habían aliado y que en el año 612 destruyeron toda la ciudad de Nínive y eliminaron el imperio asirio. Todas tus fortalezas serán como higueras con brevas, que si las sacuden caen a la boca del que las ha de comer, es decir, caerá fácilmente. Y aquí
Tu pueblo será como mujeres en medio de ti, quizás hablando de la fragilidad con que se consideraba algunas mujeres, así se iba a considerar a Siria, frágil. Las puertas de tu ciudad se abrirán de par en par a tus enemigos, la fortaleza se debilitaría, fuego consumirá sus cerrojos, hablando de la batalla, provéete de agua para el asedio, es decir, intenta buscar solución para ver si la consigues, pero no la vas a encontrar. Refuerza tus fortalezas, pero no te va a servir de nada. Entra en el lodo, pisa el barro, refuerza el horno. O sea, cuando habla de refuerza el horno, está hablando de la construcción de los ladrillos de los muros. Intenta ver si tus muros te van a servir de algo. No te va a servir de nada. Allí te consumirá el fuego, te talará la espada, te devorará como el pulgón. Multiplícate como langosta. Ustedes fueron unas langostas. Ustedes destruían todo lo que estaba a su paso. Pero por más que te multipliques como langosta, por más que te multipliques como langostón, o sea, aquí está hablando del pulgón, de la langosta y del langostón, que eran estos animales, eran estas plagas que llegaban a los cultivos y destruían todo, como lo leímos en el libro del profeta Joel. Ellos, los asirios, fueron como langostas destructoras. Y por más que se multipliquen, y por más que sean una amenaza, ya no iban a lograr nada. Cuando el ser humano, a pesar de que hace cualquier esfuerzo, según su propia percepción, sin tener temor ni respeto a Dios, cuando el ser humano intenta hacer las cosas a su manera, si Dios no lo permite, eso no se va a lograr. Somos impotentes. Y aquí se iba a mostrar la impotencia y la fragilidad de Asiria, que en algún momento fue el instrumento que Dios utilizó para corregir al propio Israel, y que en algún momento Dios le dio la oportunidad a que ellos pudieran cambiar el rumbo de sus vidas. Pero la historia demostró que las siguientes generaciones no prestaron atención a este mensaje, y eso debe ser una advertencia para nuestra vida el día de hoy, porque Dios brinda constantemente oportunidades y se ve nuestra fragilidad y nuestra impotencia. Multiplicaste tus mercaderes más que las estrellas del cielo. Eras abundante en todo tipo de productos. Te habías enriquecido, habías hecho transacciones comerciales con los demás. La langosta hizo presa y voló. Tus príncipes serán como langostas y tus grandes como nubes de langostas que se sientan en los vallados en día de frío. Sí, son langostas, pero langostas que no pueden movilizarse porque el frío las inmoviliza prácticamente. Salido el sol se van y no se conoce el lugar donde están, es decir, van a desaparecer. Sus valientes van a desaparecer. Su fuerza va a desaparecer. Durmieron tus pastores, tus dirigentes, aquellos que eran tu fuerza espiritual, están dormidos, ya sea que se van, que huyen por sus vidas, o sea que murieron a causa de los ataques, oh rey de Asiria. Reposaron tus valientes, y esto me da a entender, es que estas personas se fueron muriendo, fueron perdiendo batallas. Tu pueblo se derramó por los montes. Ya no hay quien los junte. ¿Cómo? Y esto es una pregunta que todos debemos hacernos, ¿no? ¿Cómo Dios trata al pecado? No es igual cómo Dios trata al pecador a cómo Dios trata al pecado. Dios trata al pecador con misericordia, brindándole un mejor estilo de vida, brindándole una oportunidad a que reflexione y que tenga una norma que rija su conducta. Pero al pecado, Dios los trata de manera implacable. El pecado que mora en nosotros, porque ese pecado nos separa de Dios. ¿Y cómo sabemos que el pecado mora en nosotros? Cuando miramos la santa ley y nos damos cuenta que no estamos viviendo a la altura de esa ley. Y nuestra humanidad débil debe empezar a depender del Señor, diciéndole: Señor, yo quiero hacer tu voluntad. Lo dijo Pablo en la carta a los Romanos. Porque el bien que quiero no hago, sino el mal que aborrezco.
Entonces Pablo mostraba allí que por más que él quería hacer las cosas bien, no podía y que necesitaba la ayuda del Señor, al punto de que Pablo decía: miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Entonces todos los seres humanos pasan por esa experiencia. No es una experiencia solo de los ninivitas, no es una experiencia solo de los babilonios, no es una experiencia solo de Israel o de los egipcios, es una experiencia de toda la humanidad. Este es un mensaje que nos compete a todos. Pero estas personas llegaron al punto sin retorno. Jugaron con la gracia, despreciaron la gracia del Señor. Y el capítulo termina quizás con la nota más triste. Cuando una persona va donde el médico, después de haber seguido un tratamiento, o habiéndolo descuidado, no sé, porque hay personas que a veces les importa poco los tratamientos médicos. Pero cuando ya su cuerpo no da para más y buscan en su último auxilio la consulta de un médico para que les haga una evaluación, lo más triste que puede escuchar una persona es: mira, ya no hay remedio para ti. Eso es triste. Que un médico te diga: hagas lo que hagas o dejes de hacer ya algo, ya no va a servir de nada porque tu cuerpo no da para más. En cualquier momento te vas a morir. No te dicen una fecha específica, pero te dicen: ya, haga lo que usted quiera. De hecho, a los familiares le digan: dele de comer todo lo que quiera. Deje que disfrute los pocos días o horas que le quedan de vida. Y la familia se entristece. Imagínate que Dios mismo le manda a decir a los ninivitas: no hay medicina para tu quebradura, para tu fractura. No hay medicina. Ya no hay solución para ti. Se te acabó el tiempo de gracia. Sigue haciendo las cosas a tu manera porque igual ya no hay oportunidad. Como dice el libro de Apocalipsis, el que está sucio sigue ensuciándose. Ahora, ¿es que Dios no quiere perdonar, no quiere curar? Sí, sí quiere curar. El detalle es que ya tú no quieres ser curado. Ese es el detalle. Ya no quieres ser curado. Moralmente ya es imposible que tú des la vuelta, porque te has acostumbrado a vivir de esa manera. Quizás la diferencia con las personas en la medicina es que el médico ya no puede hacer nada porque no tiene poder para hacer nada. Dios tiene el poder para transformar el corazón de una persona, y el único corazón que no puede ser perdonado es aquel que no quiere ser perdonado. Por eso es que la blasfemia contra el Espíritu Santo es imperdonable, porque es que el Espíritu Santo es el que nos convence de pecado, de justicia y de juicio, y Dios le dice a los ninivitas: ya no hay medicina para tu fractura, tu herida es incurable. Todos los que oigan tu fama, todos los que escuchen de ti, batirán las manos sobre ti, porque ¿sobre quién no pasó continuamente tu maldad? O sea, ¿quién no es testigo de todo esto que yo estoy mencionando? ¿Quién no es testigo de que ustedes eran sanguinarios? ¿Quién no es testigo de que ustedes eran inmisericordias? Eran unos pillos, unos miserables, unos degenerados. ¿Quiénes no fueron víctimas de ustedes? La desaparición de Nínive sería el alivio para muchas otras ciudades. La desaparición del pecado y de la muerte será el alivio para el pueblo remanente de Dios. La buena noticia en el libro de Apocalipsis es que Dios hará un cielo nuevo y una tierra nueva, donde el mar que representa el pecado, no existirá más. Y donde estaremos con el Señor por toda la eternidad. Pero los cobardes y los incrédulos, los hechiceros, los mentirosos, los fornicarios, los idólatras, tendrán su parte en el lago de fuego que arde con azufre, que es la muerte segunda, pero no es una muerte que te vas a estar quemando allí por la eternidad. Es una muerte eterna, como si nunca hubiesen existido. Y nosotros estaremos en dicha continua por toda la eternidad, porque hemos sido salvados por gracia. Mi querido hermano y hermana, yo no conozco tu situación, y no sé las personas que vean este video más adelante por qué experiencia estarán pasando.
Pero si has tomado tiempo para ver este video, es porque Dios te está haciendo un llamado, porque para ti, a diferencia de los ninivitas, para ti todavía hay medicina. Solo si quieres ser curado. Para ti todavía hay una oportunidad de cambio, solo si quieres ser transformado. Si tú estás dispuesto a dejarte transformar por el Espíritu Santo, entonces, mis queridos hermanos, Dios va a fortalecer nuestra fe, va a fortalecer tu fe y te ayudará a vivir con esperanza, porque mientras hay vida, hay esperanza. Y esa es la reflexión para nosotros. Pero si rechazamos el mensaje, si dejamos de vivir de acuerdo a la voluntad del Señor, entonces recibiremos nuestro pago. La decisión es tuya. Que Dios te bendiga y te guarde. Que haga resplandecer Dios su rostro sobre ti y que tenga de ti misericordia. Que el Señor alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Muchas gracias por haberme acompañado en el estudio del profeta Nahum. La invitación es para el día de mañana, para que continuemos estudiando el Antiguo Testamento hasta que completemos toda la Biblia. Así que no te olvides de suscribirte a este canal, activar las notificaciones y lo más importante, vívelo y compártelo con otras personas.